Bueno, muy buenos días, tardes. El día de hoy vengo a presentar la ponencia del proyecto de investigación presentado, el cual se denomina Implementation of Open Source Tools with Brain Computer Interfaces, o BCIs, en la que en mi persona, en el lugar de ustedes, allí Ochoa y Joan Barragán, desarrollamos, proyecto el cual desarrollamos los tres pertenecientes a la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bueno, primero, a lo largo de esta exposición o esta presentación, se van a evidenciar los resultados obtenidos gracias al proyecto de investigación, eh, explicando un poco más a profundidad procesos tanto de capacitación como de familiarización con lo que fueron los software y dispositivos utilizados, al igual que los procesos de diseño de la Brain Computer Interfaces y la creación de los medios tanto de captación de datos como procesamiento y clasificación de los mismos para posteriormente utilizar estos datos para controlar un dispositivo externo. El objetivo principal de esta investigación fue el de implementar un sistema de control por señales cerebrales para un dispositivo externo mediante herramientas open source. Los materiales que se utilizaron para el proyecto se pueden dividir en dos, en software y hardware. Primero, el software pues encierra todos los aplicativos y aplicaciones utilizados para el desarrollo del mismo. En primer lugar, pues está OpenVive, que fue el software principal que se utilizó para la creación de la BCI como tal. En este se desarrollaron los escenarios requeridos para adquirir los datos, para procesarlos y clasificarlos, y posteriormente para enviarlos eh, a un intermediario, el cual es el software Python. Este software Python lo que hacía era recolectar estos datos, hacerle un procesamiento y posteriormente enviarlo al software Arduino IDE, en donde estaba generado el código para el control de una tarjeta Arduino Uno, la cual iba a estar conectada directamente a la representación del dispositivo externo, que se presentará más adelante, pero básicamente consistía en una serie simple de LEDs, y esos eran los tres software utilizados. Dentro del hardware pues ya están los dispositivos que, como les comentaba, la tarjeta Arduino Uno, que fue la que se utilizó para controlar ese dispositivo externo o esa serie de LEDs, mejor dicho, y el dispositivo MindWave Mobile 2 de NeuroSky, que pues fue el medio de adquisición de datos, el cual era una diadema, esta que se observa aquí, con un electrodo que se ubicaba en la frente, perdón, a mitad más o menos de la frente, y pues era la encargada de captar las señales EEG del usuario. La metodología que se implementó para el desarrollo de este proyecto consistió de cuatro fases principales, las cuales fueron la investigación, la interacción, el diseño y la implementación. En la investigación, pues como su nombre lo puede indicar, se trabajaron todas las acciones o todas las actividades, mejor dicho, relacionadas con el research o investigación requeridas para llevar a cabo el proyecto. De la investigación del funcionamiento de los softwares, de los dispositivos, de los alcances de los mismos, cómo ejecutarlos, cómo trabajarlos, a muy grandes rasgos. Posteriormente, a partir de esta investigación y tener unas bases, se pasó con el proceso o la etapa de interacción, en la cual se realizaron actividades relacionadas con la capacitación de los diferentes softwares, el manejo de los softwares y los dispositivos. Esta capacitación fue una capacitación independiente y pues se realizó a manera de estudiar los escenarios, por lo menos en el caso de OpenVive, los escenarios que venían descargados junto con el software y trabajarlos. Entonces estudiaron escenarios como que trabajaban eh, paradigmas como motor imagery, y pues estudiaron estos escenarios y a partir de estos pues se pudo conocer más cómo funcionaba cada uno de los bloques de trabajo que maneja la aplicación, cómo funcionaban en conjunto y en general cómo funcionaba la aplicación. Y para los dispositivos Arduino, en la tarjeta Arduino ya se tenían bases, entonces no fue necesario ni una interacción ni una capacitación, pero con el dispositivo MindWave sí fue necesaria una familiarización, la cual se realizó descargando y probando ciertas aplicaciones que manejan la historia principal de NeuroSky, que fueron desarrolladas para esta diadema. Gracias a ese proceso de investigación e interacción fue que se logró elegir como acción de reconocimiento o acción de control la característica de detección de parpadeo de esta diadema. Entonces ella es capaz de detectar en qué momento el usuario está parpadeando y esta
estrategia o esta diferencia, esta acción de detección fue la que se utilizó para el proceso de control. Como tercera etapa, pues está la etapa de diseño, que a partir pues, de todos los dos procesos anteriores, pues se puede diseñar tanto los escenarios como los códigos de trabajo que eran necesarios tanto para el procesamiento de los datos como su clasificación, como la realización de los medios de control para el dispositivo externo en los diferentes softwares. Y de igual manera, pues se diseñó y se realizó el esquemático que se trabajó para lo que sería la implementación en físico y la conexión en físico con la tarjeta Arduino y el dispositivo externo, y pues con el PC de trabajo. Por último está el proceso de implementación, el cual consiste en la prueba final ya de todo el sistema en conjunto, tanto de los escenarios como de los códigos, como con el montaje físico, manejando una comunicación TCP y serial. La comunicación TCP entre lo que sería el software OpenVIF y Python, y la comunicación serial en lo que sería Python ya con el Arduino, la tarjeta Arduino. Entre los resultados se pueden dividir en tres procesos, o bueno, tres apartados, lo que serían los escenarios generados en OpenVIF, el código de Python y el código de Arduino. Entre los escenarios generados en OpenVIF está el primero, que es el de adquisición de datos, cual como se puede deducir es el escenario en el que se captan los datos del usuario por medio de esta diadema. Aquí el proceso que se utilizaba, que se realizaba básicamente era presentar una serie de estímulos a modo de imagen, más específicamente este estímulo en la imagen B, que le indicaría al usuario cuándo realizar un parpadeo. Este parpadeo debía ser constante y debía ser seguido en el periodo en el que durara este estímulo presentándose. Esos datos posteriormente fueron guardados gracias a este Generic Stream Writer, y este bloque Acquisition Client, pues conectada con una aplicación que también maneja OpenVIF que se llama Acquisition Server, era el encargado de captar los datos de manera externa. Aquí se pueden diferenciar dos de las señales cuando había un proceso de no parpadeo y cuando había un proceso de parpadeo, y se puede evidenciar como tanto en magnitudes como en forma de la señal se observa que existen picos. Estos picos eran los periodos en los que el usuario parpadeaba. El siguiente escenario que se generó, pues que se obtuvo, fue el entrenamiento del clasificador. En este entrenamiento se dividían en dos columnas, básicamente las dos clases que se manejaban, que era cuando el usuario estaba parpadeando y cuando no estaba parpadeando. Y se diferenciaron gracias a unos labels indicativos que maneja internamente el sistema para la presentación de los estímulos. Gracias a esa diferenciación se puede entrenar un clasificador con el algoritmo LDA o Linear Discriminant Analysis para poder diferenciar entre estas dos clases, entre estos dos tipos de señales. Como tercer escenario, pues estaba el proceso de prueba online, en la cual se probaba de manera real y de manera online los procesos del clasificador. Básicamente aquí también se le presentaban al usuario estímulos, él debía realizar esas acciones, y a tiempo real el clasificador lo generaba, lo clasificaba. Y por medio de dos bloques que era el Visualization y el Accuracy Measure, se podía tener un feedback tanto en porcentaje de correcta clasificación como en independientemente cada estímulo si era clasificado de manera correcta o no. Por último, se obtuvo el escenario de prueba de datos. En este escenario, básicamente lo que se hacía era el proceso de la prueba online, más de manera offline. Entonces se realizaba mediante los datos captados de este anterior escenario. Y en este también se diferenciaba porque sí se hacía la comunicación TCP/IP. Por medio de ese TCP Writer se le asignaba un port a ese nuevo servidor que estaría creando ese TCP, y era por donde se estarían enviando las señales y los labels en formato string. Como mencioné anteriormente, también en los resultados se encuentran los códigos generados. Este código de Python, en el que a grandes rasgos se definía la configuración necesaria, tanto para la conexión con Python como la conexión con Arduino. Entonces, aquí se observan cómo se define el puerto USB al que está conectado el Arduino, al igual que el baud rate de comunicación con el mismo. Aquí se genera este client client socket, que sería donde se recibiría la información del
del server TCP proveniente de OpenVive. Aquí en el server address se le define tanto la IP, que en este caso sería localhost porque se trabaja en el mismo PC, como el puerto al que se conecte, que es 5679 como observamos anteriormente. Y gracias a esta serie de if, bueno aquí, gracias a este databyte se recibe una cantidad de 2042 bytes por segundo desde OpenVive, y gracias a esta serie de if es que se procesan estas señales. Entonces, si el estímulo que llegaba era el de parpadeo, se enviaba en binario un 1 a Arduino, y si era el de no parpadeo, se enviaba un 0 a Arduino. En caso de no ser alguno de estos dos, es decir, que hubieran problemas de comunicación, se enviaba un 3 al Arduino. Y posteriormente pues se escribía mediante el puerto serial con este Arduino Bright. Tanto lo que llegaba como lo que se enviaba podía ser revisado gracias a estos comandos prints que se observan acá. Entonces aquí se observa qué era lo que llegaba y qué se estaba enviando. Por lo menos aquí está parpadeo y se envió después a Arduino. También aquí en Arduino, pues el proceso principal era el manejo de 3 LEDs, los cuales estaban conectados al puerto 3, 4 y 5. Entonces, dependiendo de cuál fuera el binario que llegara hasta el Arduino, se encendían y se apagaban unos u otros. Por ejemplo, si llegaba un 0, que significaba que no estaba parpadeando, se encendía el LED 1 y se apagaban los demás. Si llegaba un 1, que significaba que era captado el parpadeo, se encendía el LED 2 y se apagaban los demás. Y en caso de que llegara alguno de que no fuera estos dos, o sea, en este caso el 3, se encendía un pin 3, un LED, que era el que indicaba que había problemas de comunicación. Este fue el esquemático realizado. Ahí observamos a los puertos 3, 4 y 5. 3 en el que se enviaba la señal de no parpadeo, 4 en el que se enviaba la señal de parpadeo y 5 en el que se enviaba la señal de cualquier error. La conexión es muy simple, como se observa. Y pues fue la implementación. Aquí está el esquemático en la imagen A y en B está ya la implementación física y real. Como conclusión, lo que se obtuvo de este proyecto fue un sistema completo y correcto de control de dispositivos externos, todo conectado o generado, tanto conectado como generado por medio de herramientas open source. Este control se hizo a partir de señales EEG, y lo que también otorga a los usuarios y en general al público, además de estos resultados directos previamente presentados, son unas bases que, de las que se puede de las que puede partir cualquier usuario o cualquier área, ya sea ingeniería, medicina o la que se requiera, para generar un proyecto similar. A partir de estas bases, a partir de la fácil adquisición tanto del dispositivo de captación de señales, porque es uno de los más asequibles en el mercado, como la tarjeta Arduino, se puede realizar un sistema similar que pueda aplicarse en diferentes ámbitos, yendo desde apoyo a una persona que esté deshabilitada en el control de su hogar por medio de la domótica, o a procesos industriales en el manejo de ya sea de brazos robóticos industriales o hasta de prótesis en procesos de rehabilitación. Aquí están las referencias utilizadas. Muchas gracias.